Igual vamos a grabar y les voy a compartir para que veamos las diapositivas que las tengo aquí. Ok. Entonces, bueno, la vez pasada vimos un poquito de los conceptos de decaimiento, eh, ¿verdad? Lo que es la radioactividad y los detectores. Y lo que sigue es la parte de propiamente desechos radioactivos, su manejo y un poco de el diseño de facilidades. Entonces, no, facilidades dice en inglés de, bueno, infraestructura, dejémoslo ahí. Eh, Estoy buscando, yo se los puse, estoy seguro que los tuve que haber puesto, ¿verdad? En mediación, aquí está. Este libro, ¿verdad? Que es el de este tema. Bueno, esa primera parte es parecido a lo que tienen en el otro libro y sí, todo eso es parecido, tiene unas cosas más. Principalmente lo que ustedes tienen que leerse viene siendo, aquí está, capítulos 9, 10, 11 y 12. Entonces, sí, vamos a ver por encima un poco de eso. Lo tengo aquí un poco resumido, pero para leerlo a fondo, lo leen por aparte entero. Bueno, para esto, lo que hay que hacer es definir varios conceptos que se usan em, para hablar del tema, como lo que es la dosis absorbida, que es la energía impartida por la radiación ionizante a un volumen adecuado pequeño de materia. O sea, dividido por la masa de ese volumen. O sea, la energía por unidad de materia dividido por la masa. O sea, cantidad de energía por masa por volumen, más o menos. O, bueno, al final se usa la unidad de Gray, que es una G mayúscula con Y, y es un joule por kilogramo, ¿verdad? Pero sí se define de acuerdo a un volumen específico, ¿verdad? O sea, eso es porque recuerden la cuestión de la densidad que, eh, ¿verdad? No es lo mismo la cantidad de energía que va a absorber un kilogramo, o sea, no es la misma cantidad de hueso la que constituye un kilogramo que de piel o que del tejido muscular, porque tienen diferentes densidades, entonces por eso se define por volumen, pero para cuestión de unidades sí es nada más joules por kilogramo. Eso es la dosis absorbida. La dosis colectiva eh, es la dosis de radiación total comprendida por una población. Y esta acá, la dosis efectiva colectiva, es una magnitud obtenida sumando las dosis efectivas recibidas por todas las personas en una población definida. Aquí hay un poco de gaslap, ¿verdad? Entre las definiciones. A fin de cuentas, depende de los que se quiera hacer. Eh, para esta de acá, se usa esta unidad de Sievert o Sievert hombre, depende. Eh, sí, el Sievert es una unidad de radiación también. Y Sievert hombre es radiación por persona, más o menos. ¿Verdad? Son unidades un poquito más, no son tan del SI, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Esto se le suele llamar dosis colectiva también. Ven que dosis efectiva colectiva, pero si leen dosis colectiva puede que se refieran a cualquiera de estas. También aquí hablan de dosis efectiva, que es la magnitud concebida para reflejar la cantidad de el perjuicio probable a la salud como consecuencia de una dosis. Entonces, esta trata con el posible daño que tenga la radiación y se obtiene
multiplicando la dosis equivalente a cada tejido u órgano por un factor de ponderación apropiado, que ya los vamos a ver, aquí los tengo para ese tejido, porque diferentes órganos o partes del cuerpo tienden a ser afectadas más o menos por la radiación. Luego, la dosis equivalente es esto, la magnitud de la dosis a un órgano o tejido que está ponderada, digamos, para reflejar la cantidad de daño causada. Entonces, esta es por cada órgano, más o menos, y se obtiene multiplicando la dosis absorbida por un factor de ponderación, que tiene en cuenta la eficacia de diferentes clases de radiación para causar daño al tejido. Esta es la que tiene la unidad de Sievert. Los factores de ponderación, bueno, están en la tabla que están en los, yo lo tengo aquí. Y en general, el término dosis es la cantidad de energía depositada por la radiación en un objetivo, un blanco. Suele usarse dosis efectiva como dosis, nada más se dice dosis, se refiere a dosis efectiva. Y bueno, ¿verdad? El libro tiene, no sé ni por qué lo cerré. Me parece que esto está al puro final. Sí, aquí están estos, ven, como índice. Bueno, es un glosario, le llaman, con un montón de definiciones. Si tienen dudas, lo pueden consultar. Aquí está esta tabla eh, con los órganos o tejidos que se ven más afectados usualmente con la radiación y el factor de ponderación tisular, que llaman, que nada más es que tanto se ha afectado el tipo de tejido. ¿Verdad? Está ponderado que la suma sea 1 en total del cuerpo. Entonces, estos son factores relativos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La vejiga, por ejemplo, eh, recibe usualmente un 5% del daño, eso es lo que quiere decir este número. En cambio, un pulmón puede recibir un 12% del daño de radiación. Ven que los factores más bajos están aquí, en el resto. Sí, o sea, saquen de cuentas cuántos órganos y tipos de tejido hay en el cuerpo. Todos esos están aquí en el resto. Y se representan con más o menos un 5% igual. Entonces, aunque la vejiga, la tiroides, todas estas de acá tengan factores iguales, bajos de 5%, sigue siendo tejido que está con un factor elevado de riesgo, ¿verdad? La parte del cuerpo que está con menos riesgo es la que está aquí en el resto. Todos esos que están acá es porque tienen un riesgo elevado. Y más bien los que tienen números más altos que tienen un riesgo muy elevado, como las gónadas, la médula ósea, los pulmones, ¿verdad? En el colon, ¿verdad? Que usualmente son partes que desarrollan cáncer en realidad, eso es lo que indica esto más que nada, ¿verdad? Porque a fin de cuentas el daño en la radiación termina siendo cáncer, usualmente, o por lo menos es el efecto más dañino, que usualmente es el que tiene peores consecuencias. Eh, la piel, por ejemplo, tiene un factor no tan alto, pero está muy expuesta a radiación, ¿verdad? Entonces, eh, es curioso verlo aquí tomando en consideración. Por acá, en el estómago también está alto, el cáncer gástrico es bastante común. Y sí, bueno, aquí lo pueden ver con calma. Y bueno, esto es lo que indica este factor de ponderación, que es el factor de ponderación del que hablan para estas dosis, ¿verdad? Y también acá les puse esta tabla. Es importante que la tengan disponible con los periodos. Sí, no me
acuerdo, aquí la pueden buscar, me parece que se las puse porque estaba muy al principio. Sí, nada más. Sí, dice el periodo, le llaman. No estoy seguro si exactamente el tiempo de vida medio o qué, pero en todo caso es más o menos igual de indicativo, ¿verdad? Y básicamente lo que dice este tipo de muestras radioactivas, cuánto es el tiempo que están siendo radioactivas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, en el torio, que aquí es 235, este 4 es un error, me parece, sí. No, es 234, porque vean que uranio 238 pasa a torio con una radiación alfa, entonces perdió 4 nucleones, tiene que ser 238, 234, entonces es 234. Este 5 está aquí por error. 24 días, o sea que una muestra de torio, eh, es torio más o menos por 24 días. Después de eso, ya no es torio, ya no está emitiendo radiación beta de torio. Vas a hacer algo distinto, que sigue siendo radioactivo, por un minuto. Pero después de ahí, ven que pasa a ser uranio, que tiene un periodo de alrededor de 250.000 años. Entonces, el uranio, por ejemplo, si se lo encuentran o si tiene una muestra, es radioactiva y va a seguir siendo radioactiva por toda la vida de ustedes y probablemente de todas las generaciones que les interesen que le siguen. Ahora, ven la diferencia enorme entre algunos tipos de nucleones, básicamente se les dice así, y los periodos, ¿verdad? Algunos duran minutos, incluso segundos, algunos duran días, otros unos 20 años, pero los casos más extremos, como el uranio 238, ven que aquí es 4.5 por 10 a la 9 años, o sea, son como 400.000 millones de años, algo así. Entonces, sí, vean que esto varía mucho. Y bueno, aquí tiene una pista de por dónde va el problema o por lo menos el cuidado que hay que tener con el desecho radioactivo, ¿verdad? Es que sigue siendo radioactivo probablemente. Eh, Imagínense que entonces ustedes calculan una muestra de uranio, cuántos años pasa para que llegue a ser plomo, no tiene ni siquiera sentido. Nunca lo van a ver eh, en la vida de ustedes, ni quién sabe si acaso de la Tierra. Pero antes de hablar de eso, es importante saber de dónde viene el desecho radioactivo, ¿verdad? Y bueno, es un tema de varias partes, básicamente. Ustedes saben, o si no, sepan que hubo una época durante la cual se hicieron muchas pruebas, Estados Unidos y Rusia principalmente, algunos cuantos países más han participado en esto de hacer pruebas donde detonaron bombas nucleares, ya sea en el océano o en desiertos, que eso deja desecho radioactivo en el aire, en el agua, también un poco de lo que se tiene en plantas nucleares, un poco de lo que quedó, por ejemplo, del desastre de Chernóbil, que se fue para el ambiente, todo eso, ¿verdad? Suma que entonces se tenga desecho radioactivo en el aire, en el agua, en la tierra, básicamente. Entonces, todo eso interactúa, ¿verdad? Lo que está en el aire se puede condensar con la lluvia y caer a la tierra. Entonces, igual lo que está en el agua se puede absorber a el agua que está bajo tierra o puede irse por evaporación en el aire.
Entonces, siempre un poco de esto, eventualmente llega ya sea a cosechas de las que se usan para hacer alimento o a pastos de los que comen vacas, cerdos, alimentos que comemos, o peces, por ejemplo, lo ingieren en el agua. Entonces, incluso puede que llegue a depósitos de agua que se usan para consumo humano, ¿verdad? Entonces, sí, la cuestión es que todo este tipo de fuentes eventualmente pueden llegar a una persona y, ¿verdad? Se puede ingerir por leche, por eh, consumo vegetal, consumo de agua, exposición a material depositado por lluvias, por comida, bueno, pez, digamos, o mariscos, ¿verdad? Entonces, en general, una persona está expuesta a la radiación por muchas fuentes, ¿verdad? Eso no es raro. Lo que es importante es tratar de que haya cierto límite, por eso se tienen todas estas unidades de dosis equivalente, dosis efectiva, para determinar cuánta radiación es aceptable sin que haya un daño importante o un efecto severo a la salud de la persona. Entonces, ¿verdad? Básicamente por eso es que se hacen ese tipo de medidas. Por ejemplo, son de ensayos de armas, ¿verdad? Son casi todos Estados Unidos o Reino Unido o la Unión Soviética. Francia también hizo algunos en atmosféricos subterráneos y, ¿verdad? Aquí lo que se toman con estos datos. La dosis más elevada a los habitantes del lugar en el momento de los ensayos. Ven que están hablando de milisieverts y la dosis colectiva, ¿verdad? Los sieverts hombre. Entonces, sí, vean que esto varía un poco, pero es importante, ¿verdad? Lo más peligroso es cuando no se conoce bien estas cantidades. Y ese tipo de medidas se toman para tratar de saber si la gente tiene un riesgo elevado de tener algún efecto en su salud, ¿verdad? Entonces, sí, también se hacen este tipo de estudios que son como mapas de dispersión de radiación. Este de acá es de Europa para este eh, núcleo en específico, el cesio 137, de pruebas nucleares, del desastre de Chernóbil y de otras fuentes. Entonces, verá, aquí lo que están haciendo es mapeando zonas de riesgo, básicamente, que es otra manera de hacerlo, porque están usando directamente unidades de Becquerel y lo están haciendo por área. Bueno, son unidades equivalentes, pero es lo mismo. Pueden ver, estos son kilobecquerels. Y, pero bueno, aquí la resolución no es la mejor. Este mapita está por acá, pero tampoco tiene la mejor resolución. Está, yo que quisiera un poquito más bonito. Sí, aquí se ve un poquitito mejor. Bien, básicamente lo que hacen es esto, pintar zonas de alto riesgo y entonces sí, se sabe por lo menos que la gente ahí tienen que hacer algo, ya sea tratar de reducir la radiación a la que están expuestas o en casos extremos como lo que fue Chernobyl, simplemente tienen que cerrar el lugar y alejar a la gente de la parte más afectada, por lo menos, para evitar básicamente que esa gente se muera. Sí, mucha radiación lo que llevas a eso. Dime un toque para cerrar esa ventana porque aquí están el vecino chapeando. Disculpen.
Sí, entonces, bueno, me imagino que sí saben qué fue lo de Chernobyl, ¿verdad? HBO sacó una serie hace poco y, bueno, básicamente fue una planta nuclear que no tenía ningún protocolo bien hecho y estalló. Y toda la zona sigue siendo eh, prohibido entrar básicamente por riesgo de radiación. Hay partes incluso donde todavía hay concentraciones tan altas de material que ni siquiera se puede acercar una cámara con un aparato a control remoto porque el calor lo derrite, digamos. Fue un desastre bastante grande. Fue el más grande, de hecho, que ha habido de ese tipo. También el único de esa escala. Entonces, sí, bueno, todo eso lleva, ¿verdad? A que la radiación ya está en el ambiente. Eso no cambia. Eh, También hay tipo de actividad más cotidiana, por decirlo así, que deja contaminación, como la extracción de combustible, por ejemplo, la minería de uranio. Bueno, minería y concentración son dos partes. Está la parte de la mina donde sacan el uranio y la parte de la concentración donde lo purifican, digamos, o lo concentran. Se dice que lo enriquecen para hacerlo apropiado para usarlo en una planta nuclear. Entonces, bueno, tienen una mina donde consiguen el material, después en otra parte lo purifican. eh, Esto es lo que hacen después. Bueno, tienen esto acá, hexafluoruro de uranio. Tienen un desecho que es óxido de uranio. Lo que hacen es que enriquecen el hexafluoruro y lo convierten en combustible. Y entonces lo mandan a una planta nuclear, ¿verdad? Ya después el combustible, cuando ya no se puede usar, si dice que está quemado, entonces lo envían eh, a una planta distinta donde ya sea que lo preparan como desecho o a veces si se puede lo hacen un proceso para básicamente recuperar una parte para volver a purificarlo y volver a usarlo. A veces lo que hacen es obtener un material distinto como plutonio, depende de lo que empezó el combustible, obtienen algo distinto. La parte que no sirve la mandan a alguna planta de desechos. Y bueno, en todas las partes de este proceso, ¿verdad? Siempre hay un poco de riesgo de que se vaya un poco de material radioactivo al ambiente. Entonces, bueno, eh, tiene muchos protocolos, ¿verdad? Para evitar que eso pase, pero, por ejemplo, la parte de minería y todo eso suele ser un poco más, mm, ¿cómo decirlo? Menos regulado realmente. Entonces, por aquí también es una cuestión donde se generan desechos radioactivos. Pero ya toda esta parte, a veces lo que queda más bien es este combustible quemado, que es un desecho distinto al que queda en una prueba nuclear o un desastre, en el sentido que no está tanto en el ambiente, sino que es una sola muestra más concentrada, que tiene más radiación, pero está más aislada, aislada, sí, esa es la palabra que estoy buscando, aislada, sí, digamos que aislada. Eh, ¿Verdad? Aquí tengo un gráfico y tengan en cuenta que este libro no es tan nuevo, estos datos son de hace unos cuantos años, con dosis anuales por emisiones del ciclo del combustible nuclear. Entonces vean, por ejemplo, la parte de fabricación del combustible. eh, Tiene, bueno, el tipo de emisión se le dice así. Entonces las personas más expuestas están expuestas a esta cantidad de radiación en milisieverts y la dosis colectiva es esta. En la operación del reactor, ¿verdad? Ven que estos números
son parecidos acá, pero vean que la parte de reprocesamiento del combustible, si bien las personas más expuestas siguen estando en un rango parecido, en la dosis colectiva es mucho mayor, por ejemplo. Entonces, bueno, en esta parte es donde hay más exposición. Parece que es porque más gente trabaja en eso, está involucrada en ese proceso, ¿verdad? Pero bueno, ese es más o menos un poco de a dónde se hacen estos tipos de desechos. La pregunta entonces es cómo manejar esos desechos, ¿verdad? Entonces, primero hay que clasificarlos. Hay clasificaciones, por ejemplo, hay desechos exentos que son concentraciones muy bajas de radioactividad, que no hay que hacer nada especial. Se pueden tratar como desechos comunes. Hay desechos de nivel bajo intermedio, como papel, ropa, equipamiento de laboratorio que se usa en áreas donde se manipulan sustancias radioactivas, o suelos contaminados, materiales de construcción o elementos que han usado para tratar las emisiones líquidas y gaseosas antes de liberarlas al ambiente. O, por ejemplo, los lodos acumulados en depósitos enfriados donde se almacena el combustible gastado. Entonces, no son elementos radioactivos, sino son materiales que estuvieron expuestos a radiación y que por lo tanto pueden haber absorbido un poco de radiación y entonces tal vez tengan un poco todavía eh, de trazos de esa radiación. Entonces tienen un nivel bajo o intermedio y se tratan distinto que los materiales radioactivos como tales. Están también los desechos de periodo corto, que son materiales contaminados con radionúcleos de periodos de semidesintegración relativamente cortos. Corto en este caso se considera menos de 30 años y que tienen concentraciones muy bajas de radionúcleos de periodo largo. Entonces también se hace una diferencia, ¿verdad? Si el tipo de radiación, bueno, el tipo de nucleón que emite la radiación es de periodo largo o corto. ¿Verdad? Porque no es lo mismo que ustedes tengan un material que va a tener radiación por 5 años a uno que va a estar irradiando por cientos de miles de años. También están los desechos NORM, Natural Origin. Son desechos con una concentración bastante baja de radionúcleos naturales. Eh, o sea, son radionúcleos naturales, el tipo que está aquí, con concentraciones mayores a las que están en la naturaleza. O sea, sigue siendo producto probablemente de actividad humana, pero es ese tipo de nucleones, ¿verdad? Los que están en la naturaleza y que son producidos en cantidades enormes frecuentemente y se generan tanto en la minería como en el procesamiento del uranio y otros minerales, por ejemplo, fosfatos utilizados como fertilizantes. ¿Verdad? Entonces, estos se llaman de origen natural porque son, son materiales que se encuentran en la naturaleza, pero se encuentran concentrados porque, bueno, usualmente es por minería. Entonces es eso, son materiales reactivos que están en la naturaleza y que por alguna actividad humana se concentraron. Entonces básicamente se tratan distinto a, por ejemplo, desechos alfa, se llaman desechos transuránicos también, que son nucleones que emiten radiaciones alfa, como plutonio, ¿verdad? Es un ejemplo. Y bueno, algunos países tienen protocolos distintos, básicamente. ¿Por qué? Bueno, la radiación alfa, si recuerdan, es la que es menos penetrante, entonces probablemente no haya que hacer tanto en el sentido de que hay que construir, no sé, una cuestión con mucho plomo, como una pared muy ancha de plomo o algo así, para contenerlos, porque solamente son radiaciones alfa. Y por último están estos de acá, los desechos de alta, que es el combustible irradiado en un reactor, o líquidos fuertemente radiactivos producidos cuando se reprocesa el combustible gastado. Este tipo de desechos, ¿verdad? Tiene un volumen muy pequeño, pero
tiene una concentración de material radioactivo muy alta. Entonces, por ejemplo, un problema que tiene o un cuidado que hay que tener es que genera mucho calor. Entonces, sí, bueno, esos son básicamente algunas clasificaciones, ¿verdad? Como pueden ver, es posible que en algún país tengan alguna categoría distinta, quién sabe. Eso varía. Es parte de un problema también que hay, que no hay también como un protocolo completamente estándar, no hay una convención global de cómo tratar estas cosas, digamos. Bueno, aquí tienen una tabla con ejemplos de fuentes típicas de este tipo de desechos, de cada tipo de desecho, perdón, y las características y la disposición final. Y tal vez, bueno, vean, por ejemplo, las características y la disposición final me parecen más interesante. Vean, por ejemplo, los desechos de la minería eh, suelen ser en grandes volúmenes y, bueno, la disposición final, ¿verdad? Suelen ser represas de cuerdas de extracción o almacenamiento subterráneo. Los desechos NORM suelen ser eh, niveles aumentados, ¿verdad? Lo que dijimos antes de radionúcleos naturales. Pero los desechos de nivel bajo tienen generación de calor baja o limitada. Eh, Aquí están los desechos de alta. Necesitan esos blindajes y refrigeración. Y la disposición final suele ser eliminación geológica. Eso es que lo entierran bajo tierra, en alguna parte hecha específicamente para eso. Igual los desechos alfa. Vean la diferencia, un desecho alfa se puede enterrar a unas cuantas decenas de metros y un desecho de alta a unos cuantos cientos de metros. Entonces ven, es una diferencia importante la profundidad a la que hay que enterrarlo. Pero bueno, eso lo pueden ver ustedes con calma, ¿verdad? Aquí están todas las fuentes típicas y todo eso. Y eh, bueno, aquí algo muy interesante. Son imágenes de algunas instalaciones de manejo de desechos temporales, ¿verdad? Almacenamiento temporario bajo agua, de combustible gastado en Suecia, en depósitos provisorios de elementos de combustible gastados en Suecia también, eh, reemplazo de generadores de vapor en una central, los componentes retirados, ¿verdad? Esto es un generador de vapor que ya el combustible está gastado, ya no se puede usar más. Entonces, esto se retira y se trata como desecho radioactivo. Aquí hay instalaciones de un repositorio también en Suecia. Los recintos de almacenamiento fueron construidos perforando el granito bajo el mar Báltico. Entonces, esto me da la sensación que es un poquito más permanente, pero, ¿verdad? Algo curioso es que hay muchos tipos de almacenamientos temporarios, que es donde a veces para el combustible no tienen exactamente dónde ponerlo, entonces por un tiempo se deja en un almacenamiento temporario, que la característica que tiene es que no es una solución definitiva. Se puede usar por un tiempo, pero no se puede dejar ahí toda la vida, ¿verdad? Eh, bueno, aquí es donde entra, no sé si vieron el video que les mandé, pero un problema importante es de hecho este. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay muchas instalaciones para almacenar desechos de manera definitiva. O sea, esta cuestión donde lo que hay que hacer es excavar bajo tierra, eh, unos varios cientos de metros bajo tierra, y bueno, lo que hay que hacer básicamente es cubrir con concreto, tal vez un poco de plomo, y dejar los desechos ya ahí, bajo tierra, con básicamente un caparazón lo suficientemente grueso, donde se dejan esos desechos, ya no van a filtrar radiación para ningún lado, y es seguro. El problema es que bueno, hay varios problemas, ¿verdad? Encontrar un lugar adecuado no es tan fácil.
los lugares que se han encontrado adecuados, muchas veces la gente que vive cerca se opone a que lo hagan ahí. Porque, bueno, ahí verá la energía nuclear y la producción de energía nuclear y los desechos nucleares en particular tienen cierto estigma, ¿verdad? La gente les tiene miedo. Tal vez con cierta razón, en parte es porque no hay una buena educación sobre qué es y cómo se maneja y qué implica. Pero, por ejemplo, en Nevada hay unas montañas que son adecuadas, pero la gente que vive cerca, entre comillas, a varias millas, no le gusta la idea de que usen ese lugar. Entonces, ha habido trabas por ahí. Entonces, bueno, no sé si vieron el video que les mandé, pero lo que termina pasando en Estados Unidos, por ejemplo, es que varios lugares como este, almacenamientos temporarios, han estado en uso por años, años de años de años. Estamos hablando de décadas ya, varias décadas más de las que era razonable. Y entonces ahí sí hay un problema serio, ¿verdad? Porque este tipo de desecho es manejable con la infraestructura adecuada, ¿verdad? Pero si no, ¿verdad? Empiezan a tener estos problemas donde se pueden ir poco a poco filtrando el ambiente. Y eso no es lo que se quiere, es lo que se quiere evitar más bien. Entonces sí, si no han visto el video, véanlo porque habla sobre eso, sobre los problemas que han tenido en Estados Unidos para hallar una solución definitiva a el depósito de desechos radiactivos. Y tiene que ver con esto, con el uso inadecuado de esos depósitos temporarios. Entonces sí, es, digamos, porque el desecho, bueno, tal vez, eh, sí. Ven, esto acá es el combustible. Por ejemplo, suele verse así como barras de algún material radioactivo. Lo que se hace es que se hacen así en barras. Y esas barras, cuando ya están gastadas, ya no se pueden usar porque ya no tienen la eficiencia necesaria para producir la energía en una planta nuclear que se requiere. Pero siguen siendo bastante radioactivas, emiten una cantidad considerable de radiación. Entonces, bueno, la ventaja es que como son esas barras, no es que, ¿verdad? No es como combustible de un carro, la gasolina que se quema y suelta humo y todo la contaminación se va en el humo, ¿verdad? La contaminación de esas barras es radiación que sale de las mismas barras. Entonces, si ustedes agarran el combustible, la barra y la ponen bajo tierra, enterrada en una pared de concreto con un poco de plomo, ya no va a haber más radiación. El problema es que cuesta mucho, o ha costado mucho que se pongan de acuerdo dónde hacer esos lugares, digamos. Y entonces eso ha dejado, ¿verdad? Eh, varios problemas con lugares como este, que son depósitos temporales, donde se supone que no deben estar esas barras de combustible guardadas por mucho tiempo y han terminado estando ahí por décadas. Entonces, bueno, si ven el video van a ver todos los problemas que ha habido con eso. Es bastante interesante. Eh, sí, entonces, bueno, esa es la parte de manejo. Realmente, lo que viene siendo el desecho radiactivo de las plantas tiene esa particularidad, ¿verdad? Es muy manejable con la infraestructura adecuada, pero ha sido problemático ponerse de acuerdo para hacer esa infraestructura, lo cual a mí me parece curioso eh, cómo funciona eso, digamos, porque no es un problema de la capacidad de hacer las cosas. O sea, no es un problema de que no sabemos cómo construirlo o que no tenemos dónde, es un problema de que no nos ponemos de acuerdo o que la gente no se ha puesto de acuerdo, ¿verdad?
es una cuestión más eh, de un fallo humano, digamos, por decirlo de una manera, un tanto de capacidad. Y bueno, un poquito de lo que nos queda por hablar es el diseño de esas instalaciones radiactivas y cómo funcionan, ¿verdad? Eh, bueno, aquí hay un esquema de la fisión del uranio y cómo se usa. Y básicamente lo que se hace es esto, se tiene, ¿verdad? Este núcleo de uranio eh, se bombardea con neutrones. O sea, se tiene, ¿verdad? Una muestra de uranio y se bombardea con neutrones. Y cuando un neutrón choca con un núcleo, eh, como el núcleo es inestable, lo que ocurre es que, bueno, se le añade, ven, aquí es 235, y al añadirle un neutrón, esa inestabilidad llega a un punto crítico y él básicamente eh, hace una reacción muy fuerte donde se separa eh, estos dos elementos, ¿verdad? Bario y criptón, eh, suelta varios neutrones y libera calor. Entonces, si se dan cuenta, ese es un mecanismo muy eficiente porque no hay que bombardearlo mucho. Sí, si ustedes tiran unos cuantos neutrones con que peguen a unos cuantos núcleos es suficiente, porque estos núcleos cuando bueno, se dice cuando hagan fisión, cuando se separan, van a soltar más neutrones que van a provocar la misma reacción en otros núcleos. Entonces, ustedes nada más ocupan la reacción inicial y se produce un efecto en cadena. Y bueno, cada una de estas, cuando ocurren, lo que liberan es una cantidad de calor considerable. Entonces, en las plantas nucleares lo que aprovechan es este calor. Ya sea, usualmente es con una turbina de vapor, que de verdad es un diseño eh, viejo, en el sentido que la energía por vapor se usa hace mucho tiempo, nada más que en este caso, en vez de quemar carbón para impulsar un tren, se está haciendo fisión de uranio para producir electricidad para millones de personas, básicamente. Entonces, básicamente se ve como esto. Eh, ven que no es coincidencia que ustedes cuando vean una planta nuclear suele estar cerca de un río, es que se ocupan cantidades considerables de agua. Entonces, se toma el agua del río, se pasa por un condensador, bueno, eso es el vapor realmente. Pero bueno, esa agua del río se lleva aquí al generador de vapor. Eh, ¿Verdad? Que esto se llama una esfera de contención, que es nada más como una pared de protección. Estos son aparatos electrónicos que controlan un poco el proceso. Pero lo interesante es acá, ¿verdad? Que aquí está el generador de vapor, que es donde tienen el agua. Y bueno, aquí está el reactor. El reactor es una parte más pequeña donde ocurre esto. Y básicamente este calor, eh, lo que se hace es que se usa para que esta agua se convierta en vapor. Este vapor, entonces, se lleva hacia una turbina y la turbina está conectada a un generador eléctrico y produce electricidad, ¿verdad? Para ser eficientes, ¿verdad? Una parte de ese vapor se condensa y se vuelve a utilizar, pero básicamente es esto, no es tan complicado, ¿verdad? Si lo piensan, simplemente agarramos calor del reactor para generar vapor y con el vapor y una turbina generamos electricidad. Eh, Parte de hacerlo cerca de un río también es para cuestiones de seguridad. Si ocurre algo, es más fácil tomar mucha agua si ya está ahí. Eh, pero sí, es un modelo relativamente sencillo en general. No, no es tan complicado. Yo siento que si la gente supiera, ¿verdad? Lo sencillo que es, tal vez tendría menos estigma.
Ustedes no sé si han visto esas imágenes que las ponen con una planta nuclear tirando humo, ¿verdad? Ese humo es vapor, vapor de agua, literalmente, no es nada contaminante, pero hace la gente se asusta porque no saben qué es lo que está pasando. Es un problema bastante usual con la energía nuclear, que no hay información adecuada, digamos, la educación no es adecuada, entonces la gente no la entiende, aunque realmente es sencilla cuando uno se da cuenta y lo ve, ¿verdad? El proceso, ¿verdad? Sí es un poquito más avanzado, pero a fin de cuentas para lo que se usa no. Eh, bueno, aquí está, como les decía, el combustible. Esto es en Atucha, me parece que esto es en Argentina. Eh, Aquí está una revisión final de los elementos de combustible, el proceso de fabricación. Aquí está, esto es uranio natural. Bueno, originalmente se usaba uranio natural y ahora casi en todos lados se usa uranio levemente enriquecido, por lo menos. Eso también es en Argentina, elementos de combustible para las centrales nucleares de Cando. Cada elemento está compuesto por 37 varillas de circaloy que contienen óxido de uranio natural en forma de pastilla. Entonces, las barras son todas estas, cada una de estas tiene, estas se llaman pastillas, me parece, estas más delgaditas. Y la barra son 37 de esas pastillas juntas. Argentina es un país que tiene una producción muy buena de energía nuclear, por si no sabían. Eh, bueno, aquí hay tipos de instalaciones nucleares, pero esta es una en Argentina, este es el embalse en Cando. Entonces, verá, uno es este, el reactor de agua presurizada o reactores de agua en ebullición, eh, los cuales utilizan agua como moderador y refrigerante. El refrigerante me parece que es lo que usan aquí como la parte del condensador. Reactores de agua pesada son como los de Cando, que es un diseño canadiense que usan agua pesada, que básicamente es agua donde los átomos de hidrógeno fueron reemplazados con un deuterio. El deuterio es un isótopo del hidrógeno, o sea, eh, ¿verdad? Sigue siendo un electrón, pero ya no es solamente un protón en el centro, seguramente tiene un neutrón más, me parece, el deuterio. Hay reactores enfriados con gas que usan dióxido de carbono gaseoso como refrigerante y el grafito como moderador. Eh, sí, el moderador es esta parte que está acá, que eh, no estoy seguro qué es lo que hace respecto a esto. Me parece que modera la cantidad de vapor que se genera, sí. El refrigerante sí sé que es lo que usan para condensar el vapor de vuelta a agua. Eh, y bueno, hay reactores empleados por agua en ebullición que también se mueran con grafito y es un diseño que se usaba en la Unión Soviética. Eh, sí, son, me parece que los diseños más comunes probablemente vayan a hallar variaciones eh, en diferentes países, ¿verdad? Vean que estos son un modelo muy básico que probablemente se pueda variar mucho sin afectar el funcionamiento de fondo. Y esto acá, ¿verdad? Vean que son datos viejos, cada vez más viejos, pero eh, probablemente siguen siendo bastante indicativos, que tienen que ver con eh, esto, la generación nuclear de diferentes países. Eh, un poco a mí, en orden alfabético, preferiría que estuviera en orden de mayor a menor para verlo más sencillo, pero bueno, eh, ya me la sé un poco. Eh, Tienen generación total, reactores en operación, los reactores en construcción, que este dato es irrelevante en este punto, 14 años después. Eso también nos interesa más que nada esto.
Entonces, por ejemplo, Alemania tiene una generación alta. Ven que Francia es otro país con una generación muy alta. Japón tiene una generación nuclear importante. Corea también. Rusia también. Estados Unidos sigue siendo, me parece que todavía hoy, el país con más generación nuclear. Eh, sí, esos son los que están por encima de 100, básicamente. Países cercanos a 100 están Canadá, eh, está el Reino Unido y Suecia. Sí. Y bueno, en cuanto a cantidad de reactores, Estados Unidos sí, tenía más, por lo menos bastante. Alemania es probable que más bien haya cerrado algunos de estos. Canadá, en general, ¿verdad? Los países probablemente han mantenido un número parecido. No, no creo que hayan aumentado más de 10 en estos años. Eh, este de acá es muy interesante, ¿verdad? Este es el porcentaje, me parece, de esta energía. Lo que representa el porcentaje de la energía total, me parece que debe ser. Sí, aquí no. Sí, honestamente tampoco lo dice, pero creo que es eso. Por ejemplo, Alemania 31%. Por ejemplo, Ucrania aprovecha mucho con 49%. Suecia un 45%, igual que Corea. eh, Francia un 80%, es de los más altos. Estados Unidos apenas es un 19%, a pesar de ser el que más produce en términos absolutos. ¿Verdad? Japón está un 30%. Eslovaquia produce poco, pero es un país pequeño, entonces es casi el 60%. Eh, Argentina no produce mucho de su porcentaje total, a pesar de tener una producción baja, ¿verdad? Es un país grande. Y bueno, es curioso que igual produzcan. Brasil también tiene un poco. Sí, básicamente esos son los países con más importancia en la producción de energía nuclear. Este, sí, tal vez voy a ver si encuentro estos datos más actualizados. Me gustaría verlos. Hmm, aquí, ay, disculpen que ver esto. Sería más. China. China es el país que más ha avanzado, me parece. Gigawatt hora. Aquí tenemos kilowatt, millardo kilo. Es lo mismo. Sí. China tenía hace 16 años cuenta y estaban por casi 300, imagínense. El resto está parecido. Me parece Estados Unidos ha aumentado, no mucho. Francia, Francia ha aumentado, me parece. China se ha crecido mucho. Rusia sigue siendo potencia en eso. Corea, Canadá, Ucrania, Alemania, Suecia, Reino Unido, España, que va la conversación, Japón, India, para que India es un país con muchísima gente. Está República Sueca, eh, Checa, perdón, y Bélgica. Y eso acá es el porcentaje total. Francia sigue siendo el país con más porcentaje de su energía total en nuclear. Eslovaquia está aquí, Ucrania, Hungría, Suecia, Bélgica, Suiza, Eslovenia, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Armenia, Corea, España, Estados Unidos.
Sí, bueno, como notarán, ¿verdad? Eh, Algo en común la mayoría de estos países, que suelen ser países bastante desarrollados. Eh, no es coincidencia, hacer este tipo de instalaciones no es barato, eh, ¿verdad? Se ocupa equipo muy avanzado, se ocupan profesionales de muchas áreas eh, y se ocupa, ¿verdad? Dinero para obtener el material y todo eso. Un país como Francia, por ejemplo, lo que hace eh, con una cantidad tan elevada de producción, de hecho, es vender energía a países vecinos. Y entonces ellos aprovechan mucho esta área de su industria, digamos, por decirlo de una manera. Este, pero sí, esa es la parte de diseño y cómo funciona un poco un reactor nuclear. Este, que es realmente sencillo, ¿verdad? Y como les digo, el problema principal con los desechos es la parte de ponerse de acuerdo a dónde ponerlos, básicamente. Pero de que se tiene un protocolo, se tiene un protocolo. Y si se sigue todo el protocolo, es una energía muy segura, en realidad. Eh, sí, de hecho, ustedes toman la cantidad de gente que muere en la producción de energía, no sé, en la producción de gas natural o de petróleo eh, y otros tipos de energía así. Eh, la energía nuclear es la más segura en esa parte también, porque tiene los protocolos más estrictos en realidad. Eh, ¿Verdad? El desastre más grande que ha habido fue este Chernobyl, fue un desastre importante, fue bastante, sí, quería ver. Sí, fue consecuente con mucha gente afectada, pero fuera de esto, no ha habido un, otro ejemplo así similar. Ah, en esta es la parte que les decía, con una concentración gigantesca de material. Y bueno, sí, ya parece que se ha enfriado un poco, por lo menos. Pero hace unos cuantos años, cuando todavía no se podía acercar tanto. Se llama el pie de elefante por la forma. Pero sí, eh, fuera de Chernobyl, ha sido una energía bastante segura y los protocolos son adecuados. La gente le tiene mucho estigma, pero gran parte de eso es falta de información, siento yo, por lo menos. Bueno, los países que han sabido aprovechar les ha ido muy bien también. Y es una zona de estudio muy interesante, ¿verdad? Y bueno, en todo caso, estos desechos siguen en muchas partes del mundo estando mal manejados. Y de todas formas, hubo una época donde a nadie le importó mucho, entonces siguen estando ahí. Entonces, sí, bueno, todo esto es importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? La, la gente está expuesta a radiación de todas formas. Eso, eso no va a cambiar en mucho tiempo. Pero sí, básicamente, esto sería la parte de eh, desechos radioactivos, su origen y su manejo. Eh, no sé si tienen dudas con algo en específico que quieran ver más a fondo o preguntar.
Ok, bueno, si no, podemos ver rápido lo del examen. Eh, Realmente no quería, ¿verdad? Yo lo revisé, hice, no hice la solución como bonita porque me toma mucho tiempo hacer las cosas bonitas. Yo escribo muy feo, pero lo puedo eh, básicamente repasar aquí. Y si tienen dudas, después me pueden preguntar. Entonces, bueno, eh, esta primera, ¿verdad? Dan dos ejemplos. Esa nadie tiene dudas. Eh, Está acá, usted viaja en bicicleta, ¿en qué sentido su bicicleta es impulsada por energía solar? La respuesta era sencilla, que los alimentos absorben energía del sol y esa misma energía uno la absorbe de los alimentos por conservación de energía. Las personas no absorben energía directamente del sol, ¿verdad? Si pusieron eso está malo. Eso no funciona así. Eh, Esta casi creo que toda la tuvieron buena. Más densa el agua de mar, entonces se ocupa desplazar menos, pero está más alto en el mar, entonces, o en el océano. Eso también, ¿verdad? Eh, Si quitan peso. eh, la fuerza brillante sigue siendo la misma, entonces va a elevarse, entonces es mala decisión. Esta también casi todas fueron buena. Para el aire dentro, perdón, el aire dentro del globo se hace menos denso al calentarse, entonces empieza a flotar y se controla el ascenso cambiando la temperatura del aire, haciéndolo más o menos denso. Destacada porque los pilotos de avión prefieren despegar con el avión contra el viento. Es por la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Si hay una diferencia, si hay mayor velocidad contra viento, va a haber mayor diferencia de velocidades en el ala a la hora de usar la ecuación de Bernoulli. Entonces, mayor diferencia de velocidades implica mayor diferencia de presión, pero me tienen que explicar, o por lo menos tienen que mencionar a Bernoulli, no pueden nada más decirme que hay mayor fuerza de sustentación o de elevación sin explicarme por qué. Es por Bernoulli, ¿verdad? Esta, todo se las puse buena porque me parece que estuvo un poco confusa la pregunta, entonces, sí, está todo se las puse buena. Esta era la conservación de energía por la fricción y el trabajo que uno hace de frotar las manos. Esta era un tercio, ¿verdad? F es 3 y T es 1 sobre F. Esta de acá, ¿verdad? Esta de acá nada más era el esfuerzo de volumen, es una formación por volumen, usando los términos de esfuerzo de volumen y de formación por volumen, y usando la ley de Hooke, ¿verdad? Entonces era, bueno, ¿verdad? La ley de Hooke no es la de los resortes, ¿verdad? O sea, la de los resortes es F es igual a K por X, pero ese es un ejemplo de la ley de Hooke, ¿verdad? Si ustedes despejan eso, queda que K es igual a F sobre X, donde F es el esfuerzo y X es la deformación. Entonces, si ustedes lo pasan a esto, ¿verdad? La ley de Hooke acá sería B es igual a el, ¿dónde está? El esfuerzo de volumen sobre la deformación de volumen, ¿cierto? Es la ley de Hooke, es la que venía en la parte de formación de cuerpos, que yo se los dejé en la diapositiva. Y las suposiciones necesarias, ¿verdad? Es que tanto el esfuerzo como la deformación sean pequeños. Eso está ahí también en la diapositiva. Eso era la única respuesta correcta aquí. Es que el esfuerzo y la deformación tienen que ser pequeños. Eso es para usar la ley de Hooke. Ustedes no pueden decirme que la suposición necesaria para usar la ley de Hooke es que se tiene que cumplir la ley de Hooke. Eso es lógica circular, no es correcto. Luego está acá. La mayoría le fue bien. Bueno, algunos se les olvidó, por ejemplo, la energía total en el punto A. Ven que estoy dando
en el punto A con una rapidez inicial. El punto A está acá, entonces hay energía potencial y energía cinética, ¿verdad? Algunos se les olvidó o la potencial o la cinética. Entonces, tienen que tener más cuidado. La potencial más cinética, aquí, eh, la rapidez, bueno, la energía es la misma, nada más que ahora es toda cinética. Eh, Luego, cuando pasa acá y comprime el resorte, ustedes calculan la energía, les va a dar menos que la que había acá. Entonces, la diferencia en esas energías es el trabajo que hizo esta región, la fricción en esta región. Y si ya tienen el trabajo que hizo la fricción en esta región, pueden calcular D, porque el trabajo es igual a la fuerza por distancia y la fuerza la conocen. Entonces, luego que sale el carro, entonces nada más calculan la energía que tiene el resorte y la convierten en energía cinética, y calculan la velocidad y qué distancia recorre. Bueno, nada más calculan cuánta distancia, aplica trabajo equivalente a toda la energía que tenía acá. Y por último, esta última de acá, casi nadie la tuvo buena. Me parece que una sola persona la tuvo buena, de hecho, y fue alguien que ha hecho mal algo aquí y todo, pero esto lo pensó muy bien. Y de hecho aquí no tienen que calcular nada, ¿verdad? Aquí nada más, ¿verdad? Si quieren que regrese acá arriba, entonces, eh, vamos a ver, sería como que aquí no hubiera nada, ¿cierto? Si aquí no hubiera región áspera, él llega, la energía se conserva y cuando se devuelve, como la energía se conserva, está acá arriba. Entonces, si yo quiero compensar esta parte, yo tengo que hacer un trabajo que me compense el trabajo que esto hace. Y como yo paso una vez para acá y otra vez para acá, el trabajo total que tiene que hacer el motor es 2 veces el trabajo que se hace al pasar por acá entero. O sea, 2 veces lo que calculé acá, ¿cierto? Eh, Esta de acá casi toda la tuvieron buena. El diagrama, bueno, lo dibujaron muy bonito. Todos se pusieron muy creativos, dibujando el globo y todo. Eh, bueno, pueden hacer un punto y poner las fuerzas. No tienen que hacer todo eso, pero bueno, igual todos pusieron bien las fuerzas. Eh, Eso también casi todo lo tienen bueno. Algunos se equivocaron, ¿verdad? La fuerza de flotación es con esta densidad, ¿cierto? Sí, si ustedes calculan la fuerza de flotación de un objeto en el agua, en el mar o en una piscina, usan la densidad del agua, no la densidad de la persona o del barco. Entonces, para esto del globo tienen que usar la densidad del aire exterior, no la que calcularon aquí. Eso fue lo que se equivocaron muchos. Esta acá, ¿verdad? Esto era usando la ecuación de continuidad. A1 por V1 igual a 2 por V2. Despejan. Luego la ecuación de Bernoulli adecuada, ¿verdad? Tienen que escribirla y si es la adecuada para estos dos puntos, tienen que tomar en cuenta cuando escriben esta ecuación que les estoy viendo acá, que están a la misma altura. Entonces, sí, si me cancelaron la altura acá, di muy bien, pero ¿por qué no lo hicieron acá? Si aquí les estoy pidiendo que escriban la que sea adecuada. Algunas personas perdieron puntos por eso. Y bueno, esta es la presión. Casi todas la tuvieron buena. Y esto de acá, ¿verdad? El número de onda es K, que está acá. La longitud de onda es 2pi entre K. La frecuencia angular es esta de acá, omega. No es F, la frecuencia angular es omega, que es 987. El periodo de oscilación es 2pi entre omega, ¿cierto? La amplitud es esta, que es el punto 68. Y la velocidad es eh, omega sobre K, ¿cierto? O eh, pueden calcular F y escribir lambda por F, tienen muchas formas de hacerlo. Luego, ¿cuánto tarda un pulso en viajar a lo largo de la cuerda? Bueno, recorre esta distancia con esta velocidad, ¿cierto? Entonces, bueno, el tiempo es distancia entre velocidad.
sí, o como si fuera velocidad igual a la distancia entre tiempo y despejo en velocidad. Y cuánto a longitud de onda caben en la cuerda, cualquier instante, bueno, ustedes calculan la longitud de onda acá y saben que la cuerda mide esta, entonces ustedes dividen esto acá entre la longitud de onda, les daba 95 algo así, entonces eso es, simplemente era eso. Luego esto de acá, ¿verdad? Es omega por A, y esto de acá es omega a la 2 por A. Que tengan cuidado, algunas personas me pusieron metros por segundo, pero dejaron esto como 13, y eso era centímetros por segundo, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado, la mayoría sí hicieron la conversión, o sea, escribieron 0.13 metros, y sí tuvieron esto bien, pero aquí hay que hacerlo con cuidado, nada más que esto era centímetros. Entonces, la velocidad la pueden dar en metros por segundo o centímetros por segundo, pero tenían que hacerlo bien. La densidad de masa lineal, ¿verdad? Eso era una ecuación. Yo les di la tensión, ustedes tienen la velocidad, y la velocidad es la raíz de la tensión sobre la densidad, entonces nos despejan la densidad. Luego una ecuación que escribe un pulso que se mueve hacia la izquierda, bueno, con la mitad de amplitud, entonces la mitad de amplitud es esto a la mitad, y se mueve hacia la izquierda, es que en vez de un menos, aquí va un más. Eso está en el libro. Y luego la masa total de la cuerda. Bueno, si ya tienen la densidad lineal, la masa total de la cuerda es la densidad por la longitud total. Y sí, eso era el examen. Está sencillo. El promedio estuvo parecido a la vez pasada, como 80. No sé si tienen dudas. Bueno, ¿quién tiene dudas? Ya hay una persona que me ha dicho que quería preguntarme cosas del examen. Entonces, la atiendo primero a ella, y si alguien más quiere preguntar algo del examen, se queda. Si no, y ya terminamos, ¿verdad? El examen es esta semana. Eh, tengo hoy mismo, porque no tuve, este fin de semana estuve un poco enredado, no estuve aquí en casa con la compa, entonces eh, ahí les pongo un par de ejercicios de caimiento, nada más para completar la lista de recomendados, pero eso es sencillo en realidad. Y sí, todo lo demás, nada más es que se lean la materia de radiación y todo eso. Profe, ¿Sí? usted para este tercer examen no podría poner como algunas preguntas con puntos extra. Eh, bueno, lo que he hecho es que he puesto más preguntas en general en vez de poner puntos extra para no, como les he dado tanto rato, eso es lo que he estado haciendo, pero sería lo mismo, en realidad no quiero, porque mi idea con este examen era hacerlo más corto. Ah, ok, está bien, profe. Sí, es que me toma mucho tiempo realizar tantos exámenes, y este examen tengo que realizarlo rápido, entonces quiero hacerlo cortito.